Muy buenas, mi nombre es Juan Rivas eh, y esta es otra cápsula para la asignatura de Espacio Geográfico y Globalización 2. Hoy día vamos a conversar de un concepto que es el desarrollo y lo vamos a situar territorialmente en América Latina. Así como vimos la clase pasada en la globalización en Europa, lo que vamos a hacer hoy día es situar el concepto del desarrollo en América Latina. Y lo vamos a ver desde un paradigma que es el postestructuralista. Yo ya les había conversado que a muy grandes rasgos existen tres paradigmas dominantes: el liberal, social liberal, que es el paradigma hegemónico, su respuesta, el paradigma marxista, y el postestructuralismo, que lo que con ciertas ambigüedades lo que hace es decodificar un poco la conceptualización que se produce en la herencia conceptual que nosotros tenemos. Ya, cada uno de ellos lo que hace es justamente explicar la realidad. Vamos a remontarnos un poquito en el tiempo hasta 1973, en donde se produce la batalla de Yom Kippur, en donde Israel eh, produce un conflicto armado entre Israel y los pueblos árabes. Un tema que ustedes ya manejan. Israel va a ganar esta guerra y en represalia los países árabes, productores de petróleo, van a aliarse, van a juntar la OPEP y van a restringir el envío de petróleo hacia los países desarrollados. Una crisis terrible, tremenda para los países desarrollados, efectivamente, grandes consumidores de petróleo para todos sus procesos productivos. Esta es la primera vez que una concertación de países tercermundistas aliados en un cartel logran presionar a los países desarrollados. Como resultado, existe un amplio flujo de dólares hacia los países árabes, ¿ya? Producto del aumento en el precio del petróleo. Este enorme fondo monetario es necesario de colocar en algunas partes, porque no todo se puede invertir, y por lo tanto los bancos se abren a recibir estos dineros. Los bancos, obviamente, en este proceso lo que hacen es presionar también a los gobiernos para que exista un libre flujo de dinero desde diferentes países hacia los países donde están estos grandes bancos, generalmente países europeos y en Estados Unidos. ¿Ya? Hasta ahí, bueno, entre paréntesis, ¿eh? Yo creo que todavía estaba en ese tiempo la idea del Banco Nacional y que estructuraba dineros, flujos de dinero, pero dentro de un territorio nacional. Ya, este es el cambio que va a ocurrir, es que ya los bancos van a tener, no como fuentes productivas, porque los bancos todavía no son considerados como fuentes productivas, sino que como un costo en la producción de la economía. Y el punto es que van a abrir las fronteras nacionales para los bancos, estamos en el subnivel banco, para recibir fondos de otros países. Van a presionar a los gobiernos van a abrir esto, y esto es uno de los elementos de la desregulación bancaria. Bien, lo que hacen los bancos, justamente con esta cantidad de dinero que son llamados petrodólares, que van a poner los pueblos, las naciones árabes, producto del incremento del precio del petróleo, los van a colocar en los bancos, es prestarlo, lo que hacen los bancos. Es decir, ellos tienen un dinero que reciben de los ahorrantes y por lo tanto lo prestan a un porcentaje, en la tasa de interés un poco más alta, de manera que gane el banco, se mantengan sus accionistas y se pueda mantener este fondo. Hasta ahí todo ok. Por lo tanto, la segunda parte de la liberalización, de la desregulación de los bancos, es poder enviar estos dineros a otros países. Así es como las economías de Latinoamérica van a recibir dineros para solventar un poco sus déficits, para solventar los populismos y para solventar las necesidades que tienen, sin necesidad de recurrir a imprimir billetes como lo que se hacía antiguamente. Hasta aquí
el mundo desarrollado se da cuenta de que es necesario, con esta gran cantidad de dinero que te están llegando a los bancos, estamos ya en la década de 1970, empezando está llegando 1900, la década de los 80, es crear un escenario en donde se pueda gastar rápidamente este dinero. Y aquí va a venir todos los medios de comunicación de masas para adquirir objetos suntuarios. Eso va a ser muy eficiente, la publicidad para comprarse cosas rápidamente, muchas cosas, y va a cambiar el esquema de producción evidentemente, y va a hacer por una parte que los países árabes aprendan rápidamente a gastarse su dinero. Por otro lado, los países desarrollados aprendieron y cambiaron sus sistemas productivos a consumir menos petróleo. Aquí estos tremendos autos de los años 50 se van a ir empezando a achicar, a hacerse más eficientes, motores mucho más eficientes, más económicos, y por lo tanto también van a gastar menos. Entonces el flujo que antes había desde los países desarrollados hacia las naciones árabes, que va a generar estos petrodólares que van a ir a la banca, que la banca después va a prestar a los países de América Latina, no a toda América Latina, es decir, no solamente a América Latina, sino que a otros países también, pero en el enfoque de América Latina, va a cambiar la balanza comercial. Va a gastar mucho más los países árabes comprando productos desarrollados en los países desarrollados, los países del norte, y va a disminuir la cantidad de petrodólares que llegan a los bancos. ¿Cuál es el escenario de los bancos? Los bancos ya han prestado ese dinero y no tienen el flujo que tenían de parte de los países árabes. Por lo tanto, se va a producir un colapso. Es decir, ya se estaba incubando un colapso. Todo esto va a estar calladito durante varios años, porque a nadie se imaginaba que algún país iba a quebrar. Porque los países de América Latina, con esta cantidad de dinero, eran también los que iban a hacer compras a los países desarrollados. ¿Qué es lo que dice la teoría clásica económica? Que para evitar justamente que se sigan endeudando nuestros deudores, nosotros elevamos la tasa de interés. Eso fomenta el ahorro. Sin embargo, al hacerlo, nosotros, como es una brusca alza en la tasa de interés, la deuda antigua se vuelve incobrable. Y eso es lo que tenían los países de América Latina. Cuando le suben la tasa de interés, para ellos es imposible pagar eso porque es una tasa de interés más alta. No es la tasa de interés con la cual les prestaron al principio su dinero. Entonces, en México, en 1982 me parece, se produce el primer, lo que nosotros ahora ya conocemos bastante bien, default. ¿Ya? Un país no es capaz de pagar su deuda externa. Y ahí empiezan a arreglarle. ¿Qué se hizo? Otra vez, toda esta historia aparece en un libro que se llama América Latina bajo luces y sombras, del ecuatoriano Alfredo Vergara, que de una forma muy lúdica él va explicando lo que pasa país por país. Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile. ¿Okay? A grandes rasgos, la mayoría de los países lo que hizo fue nacionalizar la deuda. Es decir, el Estado asumía la deuda de los privados y, bueno, se hacía garante. ¿Okay? A todo esto hay una serie de cambios que se van a ir dando, cambios políticos asociados a instituciones. Aquí van a ser, bueno, el FMI ya existía, pero va a tomar relevancia. Va a tomar relevancia para ir ordenando, miren, ustedes tienen una deuda, los países de América Latina, ustedes tienen una deuda y por lo tanto para pagarla tienen que hacer esto y esto otro. Ese es el génesis ya para poder hacer estos cambios que hasta el día de hoy el FMI mantiene como una perspectiva para que los países sean solventes. ¿Ya? Todavía no llegamos al concepto de desarrollo.
Y bueno, por lo tanto, los países desarrollados se salieron, 10 bancos grandes, gigantescos bancos, que le pasan la plata a los bancos nacionales y que de ahí le pasan la plata a los particulares, también salieron y formaron un grupo. Estados Unidos organizó el tema. En ese tiempo estaba de presidente, me parece que Ronald Reagan, y van a ir conversando con los británicos para ver cómo se soluciona este tema. Bueno, la cosa es que los países de América Latina como deudores, lo que era obvio que tendrían que haber hecho era unirse. Mira, nosotros debemos tanta plata y por lo tanto también podemos colocar nuestras condiciones. Eso fue políticamente visto como una afrenta por parte de los países desarrollados y no fue permitido. Ya a través de publicidad, presiones, una serie de cosas. Entonces, por lo tanto, lo que se hizo, se reunieron en Panamá en 1983 ya, o 85, no recuerdo bien el año, se reunieron en Panamá. A todo esto, en Chile ya vivíamos una crisis horrible. Teníamos de presidente al dictador Augusto Pinochet, que a todo esto había llegado al gobierno a través de un golpe de Estado para evitar que el socialista de Allende incautara, nacionalizara la propiedad privada de los particulares. Entonces, por lo tanto, en Chile particularmente era muy difícil tomar la decisión de nacionalizar una deuda, porque justamente quienes habían llegado al gobierno lo habían hecho con un discurso totalmente diferente. Al principio Pinochet dice, bueno, eso se las arregla solo, es un problema de los privados, pero empieza a recibir presiones. Y las presiones no solamente son internas, sino que también son de parte de Estados Unidos, que le dice, mire, si usted no cambia su posición y soluciona este tema, nosotros vamos a restringir nuestra relación comercial con usted, y al restringir la relación comercial le quitamos el piso económico que le da sustento a su política. La cosa cambió y Chile se une un poco a través de unos mecanismos muy establecieron grupos de deuda mixtos. La cosa es que todos los bancos nacionales vendieron su cartera de deuda al Banco Central sin ningún tipo de garantía, por lo tanto haciendo la deuda irrecuperable. ¿Ya? Y al final lo que se hizo es que con la plata de todos los chilenos se pagó justamente la deuda de la élite. Porque ni usted ni yo tenemos préstamos de bancos internacionales. No sé si me entiende. Entonces, el escenario estaba dado de esa forma. Para la reunión de Panamá, un banquero lo que dice es que miren, la crisis en la que estamos, en donde requiere cambios. Ya no es posible tener este liberalismo manchesteriano, después les voy a contar por qué se llama así. Lo que necesitamos es un nuevo liberalismo, un neoliberalismo. ¿Ya? Y ahí está el origen del término que nosotros conocemos tan bien aquí en América Latina. Bien, ese es un poquito a grandes rasgos de cómo llegamos a la situación económica que, bueno, la crisis de 1982. Hoy estamos también a puertas de una crisis muy grave, así que por lo tanto es necesario tener en consideración esos elementos. Y en el transcurso del tiempo, muchos de los elementos a los cuales nosotros, económicos, a los cuales nosotros siempre llegamos para ir definiendo cada una de las estructuras que actualmente tenemos instaladas, tienen su origen, su génesis en esta historia que les he contado. América Latina. El desarrollo como un concepto tiene su origen en el discurso de Harry Truman en 1949, en donde él dice, mira, nosotros existimos una serie de países que son desarrollados, ¿sí?
Entonces, por oposición, usted está diciendo que existen otros países que no son desarrollados. Esos países no desarrollados son los países subdesarrollados, el llamado tercer mundo, y a partir de ello, bueno, va a tener una serie de eufemismos el término, ¿no? Países pobres, o actualmente le dicen países en vías de desarrollo, eh, pero el quiebre lo hace Truman. Es decir, de ahí para adelante, dice, miren, ustedes son países pobres, de acuerdo al parámetro con lo que los estoy midiendo, que es mi realidad de país desarrollado, y a partir de eso es necesario que ustedes cambien. Es decir, lo que nosotros, los países del sur, era que nosotros teníamos que cambiar. Nosotros teníamos que cambiar. ¿Ya? No era que habían otras cosas que estaban mal, repartida la torta, no. Nosotros estábamos mal porque nosotros éramos pobres y al ser pobres teníamos que cambiar. ¿Cuáles son los elementos que tiene un poco la conceptualización del desarrollo? Siempre el desarrollo, en su génesis otra vez, estaba asociado a los esquemas keynesianos que tienen que ver con el crecimiento. Es decir, el crecimiento siempre estuvo asociado al crecimiento económico. No hay que verlo, cuando uno dice crecimiento se refiere al crecimiento económico. Entonces, por lo tanto, el desarrollo apunta al crecimiento económico y ese también es el génesis que tiene el concepto. Después va a ir evolucionando, ¿no? Y con los diferentes apellidos que va teniendo el desarrollo. Es decir, desarrollo humano, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, ¿ya? Entonces, pero más allá de eso, el origen está, y siempre también con un sesgo que tiene el concepto de desarrollo, que tiene que ver con un sesgo economicista. Tengo un torpedo, porque no deja de ser un poquito complejo las visiones que tienen estos enfoques de definición territorial respecto del desarrollo. El primero de ellos es el neoclásico. ¿Ya? Neoclásico que es del 49, 50, 60, 70, que hoy lo tenemos muy vivo aquí en Chile particularmente, y que tiene dos líneas. Una que es la de la sociedad dual, donde Arthur Lewis lo que dice es que, miren, hay dos tipos de sociedades. La desarrollada, asociada a la industria, y la no desarrollada, asociada a la agricultura. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer, dice Luis, esto también es muy grandes rasgos, es decir, viene Luis y me va a decir, no, yo no dije eso, digamos que a grandes rasgos, es que debe transitar estas sociedades agrícolas de subsistencia hacia sociedades industriales más capitalistas, que esas son las que son desarrolladas. Ya, la evolución de esto es las etapas del desarrollo que plantea Rostow, un poquito después, estamos ya en el año 50, entre la década del 50 y el 60, ¿ya? Y él plantea que para alcanzar esa fase de desarrollo existen etapas, y las cuales todas estas etapas los países las tienen que vivir. Entonces plantea 5 o 6 etapas donde parte desde la sociedad tradicional, agrícola de subsistencia, obviamente, hasta llegar a una etapa de consumo de masa. Entonces plantea el desarrollo como una cuestión lineal y plantea incluso esquemas. Para la primera etapa usted se va a demorar 10 años, para la segunda etapa se va a demorar 30 años, para la tercera, cuarta, quinta, sexta etapa se va a demorar 60 años. Y ahí usted va a ser un país desarrollado. Y claro, en el papel suena bien, puedo decir, sí, si hacemos esto, si creamos las condiciones, si planteamos el despegue, si hacemos las inversiones correspondientes, lo más probable es que seamos desarrollados. Sin embargo, estos planteamientos no se condicen con la realidad. Yo les voy a contar una historia. En el primer gobierno, me parece que de Ricardo Lagos, él ya decía que en 2011 Chile iba a ser un país desarrollado. En el gobierno de Piñera, en el primer gobierno de Piñera, él ya decía que en 2018 nosotros íbamos a ser un país desarrollado. Bueno, ahora la posibilidad de este desarrollo, la cápsula lo indica, la que está en ADECA,
las posibilidades que tenemos de desarrollo producto de la pandemia, no desarrollo como una concepción económico, de crecimiento económico. Todavía no avanzamos a ver qué es en sí el desarrollo. No son muy posibles a corto plazo. Vuelvo de nuevo a mi torpedo. Estos dos lineamientos de la teoría neoclásica van a ser refutados, y van a ser refutados por un argentino muy inteligente, el señor Previch, que él va a decir que, miren, esto que se nos está planteando para alcanzar el desarrollo no es así, porque existe una desigualdad en el intercambio entre los países pobres o de la periferia respecto de las economías centrales, ¿sí? O desarrolladas. ¿Ya? Y él va a plantear una relación centro-periferia en donde dice que la situación de intercambio es desigual. ¿Por qué? Él dice que cuando el ingreso disminuye en las economías centrales, producto del alza en los costos de producción, esos alzas en los costos de producción no son asumidas por las economías centrales, sino que son externalizados a la periferia. ¿Sí? Y eso explica un poquito por qué las economías centrales tienen una industria y las economías periféricas lo que hacen es aportar con insumos, materias primas a estas industrias. Entonces usted ya está viendo un poquito cómo se organiza el mundo a través de la economía, pero con un sentido teórico. Esta es una crítica, por supuesto, de la teoría neoclásica y va a pegar muy fuerte en las economías de América Latina, en las democracias, en los gobiernos, y vamos a dar paso a una política que se va a imponer a toda Latinoamérica, que es la de sustitución de importaciones. Entonces lo que se hace es que, miren, lo que nosotros tenemos que hacer es también industrializar nuestros pueblos y a partir de eso aumentar el ingreso que ellos tienen y así equiparar la relación de ingresos que nosotros como economías periféricas tenemos respecto de las economías centrales. ¿Cuál es el problema? No resultó. Al principio le fue muy bien, eso es cierto. Al principio le fue muy bien. En Chile nosotros hacíamos citronetas, los argentinos hacían camionetas Chevrolet, entonces teníamos una industria, pero no resulta porque llegamos a un tope respecto al desarrollo tecnológico. Y como el desarrollo tecnológico a nosotros se nos dio el acceso a esa tecnología no era tampoco democrático, es decir, las economías centrales nos hicieron la transferencia tecnológica para que nosotros siguiéramos desarrollando nuestra industria, no se logró el desarrollo de lo que planteaba Previch. Previch se va a ubicar en una institución que es la CEPAL y bajo una estructura que es un poquito consecuencia de una discusión entre Víctor Aya de la Torre, por allá a principios de siglo, y Mariátegui, ¿me entienden? En donde van a dar paso a visiones, una, la estructuralista, que asume la CEPAL, y otra marxista revolucionaria, que asume el siguiente paradigma de desarrollo en América Latina, que es el de la dependencia. Entonces, bueno, ya lo podemos conversar, y esto es un tema que ustedes tienen que ir viendo. Tenemos dos enfoques en Latinoamérica que cuestionan la teoría de modernización clásica de este sistema económico, donde hay fases y líneas, y usted lo va a lograr, que son la teoría, el enfoque cepalino, estructural, con Víctor Raúl Previch, y la teoría de la dependencia bajo un enfoque más marxista. Este enfoque marxista con la teoría de la dependencia va a dar también sustento teórico a las revoluciones, es decir, va a tener una mirada en el centro, mire lo que está pasando en Cuba. Entonces a partir de eso se generan corpus teóricos que van a ir dando sustento a los diferentes gobiernos. No siempre, esto es teórico evidentemente, usted tiene que llevarlo al plano político y en el plano político hay envidias, rivalidades, ambiciones, populismo, qué sé yo.
Entonces, por lo tanto, no van a resultar ni uno ni tampoco el otro en, en la idea justamente de generar desarrollo. Pero ya visto el desarrollo como una visión no centrada en la economía ni en el mercado, sino que como sujeto a las necesidades que tiene la sociedad. ¿Ya? Todo lo contrario a lo que plantea la estructura del paradigma clásico, en donde el mercado es lo más importante. ¿Le suena? ¿Le suena parecido? ¿Le suena parecido eso? Bueno, esto tiene orígenes en ese proceso. Bien, no quiero alargarme mucho, ¿eh? Pero van a salir una serie de cuestionamientos en la década de los 70 al enfoque de desarrollo, producto de la degradación ambiental, la marginalidad, la exclusión de la mujer, la exclusión de los pueblos originarios, las cargas que significaba el trabajo y bueno, que no salíamos de la pobreza en América Latina. Y vamos a llegar a una serie de planteamientos que están dados en los 80, la década perdida, y el regreso ya en los 80. ¿Se acuerda de la historia que le conté? Ya tenemos el neoliberalismo, y lo que hace el neoliberalismo, que decía, no, vamos a ver un nuevo liberalismo. El neoliberalismo lo que hace es retomar la estructura económica clásica, que le dije al principio, que para alcanzar el desarrollo usted tiene que seguir una serie de indicaciones y lo va a lograr. Uh-huh. Y vamos a tener dos concepciones en la década de los 90, que son el desarrollo humano, un poco con planteamiento de las Naciones Unidas, donde el desarrollo humano ya agarra otros elementos asociados al bienestar, siempre bajo el esquema del desarrollo. Mire, usted dice el desarrollo humano se va a desarrollar siempre que haya desarrollo. ¿Ya? Esto es como una respuesta tautológica, ¿no? Para lograr el desarrollo tiene que haber desarrollo. Pero este desarrollo tiene que ir de la mano del crecimiento económico. Y por lo tanto lo que hace, a pesar de que coloca una serie de aristas de la salud, de la educación, como elementos para alcanzar el desarrollo, como elementos o factores en donde si estos se logran, uno puede, no sé, pues, ¿cómo decir? Si uno alcanza ciertos indicadores en educación, si uno alcanza ciertos indicadores en salud, uno estaría alcanzando ciertos indicadores respecto de lo que es el desarrollo como un concepto más amplio, van a estar siempre amarrados al modelo capitalista. ¿Ya? Entonces, no nos salimos en ningún instante, salvo un poco en... No, ni siquiera, a pesar de que no nos salimos del enfoque economicista. Y por lo tanto no nos salimos del paradigma liberal, desde mi humilde punto de vista. Y el otro que hay es el desarrollo sustentable. Esto del desarrollo sustentable, sostenible, duradero, tiene su origen en 1981. Entonces es planteado el desarrollo sustentable. Pero hay un informe, como 6 años después, 1987, el informe Brundtland, en que él plantea el desarrollo sostenible. Ya, aquí la discusión, y aquí vamos a entrar a discutir con el profesor Loyola, porque él plantea que es diferente el desarrollo sostenible al desarrollo sustentable. ¿Cuál era la génesis un poco de esto? Es que Naciones Unidas dice, bueno, mira, el desarrollo que tenemos que alcanzar es el que nos permita cubrir nuestras necesidades, vivir bien, eso, el concepto de vivir bien, tienen que tenerlo guardadito en alguna parte, vivir bien, está asociado al desarrollo. El desarrollo está asociado al crecimiento económico. El crecimiento económico al sistema capitalista. Ya, este vivir bien, pero tiene que ser hoy sin hipotecar las posibilidades de desarrollo que tienen las generaciones futuras. Ya, eso es a grandes rasgos el desarrollo sostenible y lo sustentable. Ya, luego hay una serie de teorizaciones que lo separan conceptualmente. Y va a ser adoptado porque gusta, ¿no? Claro, pues es un discurso bastante interesante, es un discurso importante, entretenido, es decir, hace lógica, totalmente, sí, tienen toda la razón, pero es un discurso. Va a ser adoptado por los políticos, va a ser adoptado por la ONG, va a ser adoptado
por el FMI, por el Banco Mundial, por donde a usted se le ocurra, desarrollo sustentable. Entonces cuando usted lo escucha, este desarrollo con apellido, lo único que hace nomás es un eufemismo. Porque a pesar de que tiene una serie de elementos, estos elementos no se cumplen. Se los voy a dar algunos ejemplos. El desarrollo sostenible está planteado, existen unos objetivos de desarrollo sostenible que lo plantean las Naciones Unidas y que son relevados en una serie de organismos multilaterales que se refieren a, por ejemplo, acceso universal al agua. Está bien, ¿cierto? Ya, bueno, para que tenga idea, esto fue planteado en 1990. 90, 2000, 2010, 2020. 30 años. En Chile deberíamos averiguar cuántas comunas no tienen acceso al agua actualmente. Otro de los objetivos del desarrollo sustentable, sostenible, el acceso universal a la educación. ¿Ya? Fue planteado también alrededor de la década del 90 para cumplirlo en el 2000. ¿Ya? En el 2000 dijeron, no, sabes que esto está mal, no lo vamos a alcanzar. Planteémoslo al 2015. Sí, no, el 2015 sí lo vamos a hacer. Y todos dijeron, no, sí, ok. El 2015 llegó. ¿Y adivinen qué? No, ¿saben qué? Está difícil la cosa. Las catástrofes, la pobreza. 2030. Así que en 2030 se supone que vamos a asegurarle a nuestras sociedades el acceso universal a la educación. El nivel latinoamericano estoy hablando, no esté pensando solamente en los problemas que tiene Chile. Sálgase un poquito de esto. Miren, uno de los elementos, y siempre lo digo, de los elementos que nos ha dado esta pandemia es que se transparentó lo que somos. Una economía frágil, una economía simple, pobre, poco diversificada, piedras, palos y frutas, que dependemos del comercio internacional totalmente. Dependemos de China, dependemos de Japón, dependemos de Estados Unidos, que son nuestros principales socios comerciales. Ya, otro de los elementos, dijeron, bueno, vamos a pasarle plata, los países desarrollados, a los países más pobres, para que solucionemos el problema del cambio climático. Eso fue en 2009. La cumbre de Copenhague. Entonces, la serie de, incluso hasta el vocabulario con el que se desarrollan los objetivos del desarrollo sustentable a nivel global por parte de Naciones Unidas, pensando en los países latinoamericanos. Voy a hacer un paréntesis. Cuando se desarrollan estos objetivos de desarrollo sustentable, es un artículo que lo presentó el año pasado un señor que se llama García, me parece. Él dice que, miren, los objetivos de desarrollo sustentable son estos, los enumera, son, me parece que 160 y tantos, pero quien lidera esto, quien cautela y quien más o menos coloca los índices y ve el parámetro para la resolución de ellos, son los países desarrollados. Es decir, ¿qué es lo que le quiero decir con todo esto? Que la globalización ya no considera las mismas aristas en todos los territorios. ¿Ya? Entonces, el discurso del desarrollo inserto en el proceso de la globalización, ¿ya? Lo que hoy conversamos respecto de la liberalización de los flujos económicos para el tránsito de los petrodólares, eso forma parte, es uno de los elementos fundamentales de la globalización. ¿Ya? Así como lo que vimos como elemento fundamental en Europa, que espero que se acuerden, porque entra en la prueba. ¿Ya? Este es uno de los elementos fundamentales, pero no es, las aristas de la globalización en América Latina no son iguales, porque tienen que ver con el intercambio desigual, con una estructura en donde se asume que la pobreza es el principal problema del medio ambiente. Es decir, nosotros, lo dicen los informes, es decir, aquellos países pobres, porque son pobres, afectan más el ambiente. Por lo tanto, la responsabilidad de los países desarrollados, y eso también lo dice el informe, es intervenir en las economías
dentro de los espacios soberanos de estos países desarrollados, justamente para sacarlos de la pobreza, y en el momento que los sacan de la pobreza se soluciona el problema del medio ambiente. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Que los países desarrollados producen más contaminación y que los países desarrollados producen más degradación ambiental. Para que tenga una idea, existen, se llaman hotspots, son zonas calientes en español, que indican lugares dentro del globo que están muy degradados ambientalmente. Cuando uno hace el análisis de ello, encuentra que frente a las costas de Europa está la mayor cantidad de hotspots. Por eso es que vienen todos los europeos, escandinavos, suecos, japoneses, gringos, qué sé yo, a pescar a nuestras costas. Mar internacional, dicen, ya, pero aquí están. Están en nuestras costas, o frente a nuestras costas, en nuestro mar, o dentro de nuestro mar. ¿Cómo se llama ese mar? Territorial, patrimonial, tiene un nombre, ¿cierto? Lo vamos a ver en clase. ¿Y por qué es importante? Porque forma parte del territorio. Bien, creo que ya otra vez he empezado a divagar, pero les he contado una historia y mañana vamos a conversar un poquitito más y ver los elementos centrales teórico-prácticos que tienen que ver con el desarrollo. ¿Dónde? En América Latina.